Muy buena noche. Muchas gracias por estar acá con nosotros de nuevo en Radio Infinita 100.1 en nuestro programa Acción Positiva. Esta noche tengo el gusto de tener como invitado al doctor Jacobo Sabaj. El doctor Sabaj es un eminente médico guatemalteco, especialista en enfermedades infecciosas. Tengo el privilegio de conocerlo hace muchos años, de haber sido su alumno y de haber seguido su brillante trayectoria como investigador, como académico y como un científico guatemalteco que ha contribuido muchísimo al desarrollo de lo que es la cultura médica en Guatemala y en el mundo. Bienvenido, doctor Sabaj, a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, Francis. Gusto estar aquí con usted. Pues a usted, doctor. Y mire, pues esa carrera suya ha sido muy interesante. Estábamos recordando algunas cosas que tuvimos oportunidad de compartir anteriormente. Y luego, después de muchos años de estar en el exterior y aportando tanto afuera como en Guatemala, usted regresa aquí con nosotros y le toca venir en una época, o le toca vivir pues esta época que estamos viviendo todos del COVID-19, que ha sido pues todo un cambio en la forma como vivimos, cómo trabajamos, cómo actuamos y cómo la sociedad se comporta. Y dentro de estos hechos de que nos hemos venido encontrando, hay cosas buenas que han salido, ha habido solidaridad en alguna forma de la sociedad y han habido también cosas malas que han ido surgiendo, como es el hecho de que en medio de las medidas que puede decirse que algunas de ellas son positivas, muchas veces el manejo que se le da no necesariamente es el mejor. Recientemente estaba leyendo algo que usted publicó y que ya venía flotando en el ambiente, que muchos veníamos escuchando sobre el tema y que lo que usted publicó llegó a muchísimos de nosotros. Y esa experiencia suya cuando usted visita en esta época de COVID-19 a un supermercado. ¿Nos podría comentar, doctor Sabaj, cómo fue su experiencia y qué fue lo que sucedió? Ok, muchas gracias, Francis. Tal vez antes de empezar, solo quiero recalcar, ¿no? De que frente a esta epidemia o pandemia de COVID-19, yo estoy completamente de acuerdo con las medidas de tipo general que se han dado. Es decir, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, la higiene de manos, etcétera, que son cosas que van a ayudar a disminuir el contagio entre los individuos, ¿verdad? Uno puede arguir ciertas otras cosas, pero en general son disposiciones de tipo general que me hacen sentido. Y lo que sucedió es de que fui a un establecimiento y me atendieron muy amablemente, me tomaron la temperatura con el termómetro, me dieron gel, pero antes de entrar me preguntaron cuál era mi edad. Y entonces les dije, bueno, 80 años. Entonces me dije, lo siento, pero no puede ingresar. Entonces le dije, ¿por qué? Porque la entrada no está permitida a mayores de 60. Y entonces me enseñaron ahí donde estaba la directriz de esto en relación al semáforo, ¿no? Y tan es así que todavía entré a mi teléfono para verlo en línea y efectivamente las directrices gubernamentales indicaban que no era permitido. Y entonces les dije, bueno, pero esto no puede ser, sé que no es culpa de ustedes. Se portaron muy amables, a tal punto que hasta me regalaron en una bolsita de celofán unos guantes y un gel de alcohol y me dieron hasta una botellita de agua. O sea que no era culpa de ellos, estaban muy apenados. Pero me preocupó eso porque realmente una de las cosas que uno no puede simplemente abrogar, ¿no? Ahí es la libertad de locomoción y la libertad de uno. Y si es una disposición de tipo general, la puedo comprender, pero cuando es enfocado a un grupo por la edad, entonces ya se vuelve discriminatorio. Y como en lo que escribí yo, dije, bueno, si es que están negando la entrada a los de 60 años, ¿por qué no le van a negar a los que son hipertensos, que es factor de riesgo también, a los que tienen obesidad, factor de riesgo, a los que tienen grupo A? Después nos van a pedir el récord médico, porque si hay enfermedad pulmonar, cardiovascular, etcétera,
eso no tiene fin, y después llegan a la afiliación religiosa o al color de los ojos, etcétera, y no tiene fin. Las disposiciones generales son las que uno está dispuesto a acatar, pero discriminatorias no. Y realmente, en mi opinión, cuando el Estado empieza a dar ese tipo de disposiciones que son arbitrarias y discriminatorias, no tienen fin, y es lo típico que sucede con el Estado paternalista, que bajo la excusa de querer protegerlo a uno, empiezan a, a limitar la libertad de uno. Y como escribí yo ahí, yo no necesito que el Estado me cuide, yo me sé cuidar, y particularmente en una cosa de infecciosas, he trabajado con pacientes con distintos tipos de infecciones y sé cómo manejarlo. Eso no quiere decir que no pueda darme el día de mañana COVID, claro, con la cantidad de casos que hay, pero no es el Estado el que está llamado a protegerme. El Estado está eh, llamado a dar disposiciones de tipo general, pero no directrices arbitrarias. Eso es en resumen eso. Y dicho sea de paso, la semana pasada también traté de entrar a una tienda de electrodomésticos día domingo y me negaron la entrada nuevamente. O sea que esto se está generalizando, y comprendo pues a los comercios porque seguramente hay multas o sanciones que les aplican y no están dispuestos a que lo cierren o algo por el estilo. Pero ese es el resumen. Excelente, doctor. Pues por eso realmente me permití, ya lo habíamos platicado con usted cuando me Correcto. enteré de este tema, cuando leí lo que usted hizo, nos comunicamos porque realmente me preocupó. Igual yo tengo ya 70 años también y prácticamente estoy en ese mismo grupo en el cual habemos muchísimos guatemaltecos y habemos muchísimos guatemaltecos que estamos contribuyendo a Guatemala, que hemos contribuido, que seguimos siendo muchos el sostén de nuestros hogares y pues que seguimos aportando en una forma. Y obviamente aquí el problema, doctor, es que a veces la interpretación es muy errónea. Hay dos artículos constitucionales específicamente, el artículo 4 y el artículo 51, y ambos artículos garantizan el acceso pues de todos los ciudadanos sin discriminación, y que el Estado tiene que asegurarle a todos los ciudadanos el acceso a la locomoción, a su alimento, a su seguridad y a su salud. Aquí el problema es la mala interpretación que se da, porque imagínense cómo es posible que a alguien se le niegue el acceso a entrar a un lugar donde va a comprar su comida, donde va a comprar cosas que son para poder vivir, porque esto es parte de lo complicado. Así que nosotros estamos totalmente de acuerdo con su punto de vista. Me, me permití mencionar pues su brillante carrera profesional, doctor Sabac, porque pues obviamente usted, como bien lo mencionó, es alguien que sabe perfectamente bien por su especialidad en infectología y todos sus años de investigación, de que esto hay que tratarlo bien, pero que somos nosotros los primeros responsables de hacerlo. Y me pareció muy valioso que usted lo mencionara de nuevo, porque eso es lo que tenemos que evitar, que un gobierno que no necesariamente toma las mejores medidas o con el mejor consejo nos quiera poner medidas totalmente ilógicas. ¿No le parece? Correcto, no, no. Y qué curioso que mencione usted los artículos de la Constitución, porque hace un par de días un amigo que es constitucionalista, abogado, me mandó un pequeño mensaje, decía que estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas que yo había dicho, pero que realmente el Estado estaba bajo la obligación de proporcionar protección a los individuos en salud, y que el bien general tenía prioridad sobre el bien individual, y que no era posible que yo fuera a entrar a un lugar y poder contagiar a alguien. Entonces le mandé a contestar de nuevo y fui a leer la Constitución cabalmente y leí el artículo 4, ¿verdad? Que es la libertad de los individuos, y se lo mandé a él, ¿verdad? Siendo constitucionalista, que realmente la Constitución me garantizaba a mí la libertad y que no podían coartármela,
y le dije que estaba equivocado en cuanto a la interpretación, porque cuando yo ingresé, o quería ingresar, mejor dicho, estaba sano y sigo siendo sano. Si me hubieran denegado la entrada porque el termómetro hubiera detectado que yo tenía fiebre, o porque si ellos hubieran visto que estaba con tos persistente, me hubieran dicho, lo sentimos, pero preferimos no dejarlo entrar. Entonces, hay una razón específica, pero no es discriminatoria general. Y entonces ahí es donde está la mala interpretación y la mala aplicación. Claro, pues ese es el problema. Estamos con el doctor Jacobo Sabaj, aquí en Acción Positiva por Radio Infinita 100.1 y estamos hablando sobre la violación de derechos que puede producirse cuando una persona mayor de 60 años, en este caso, pues se le niega el acceso a lugares públicos. Y muy bien señalaba usted, doctor, por ejemplo, de que, bueno, si nosotros se nos niega porque somos vulnerables en teoría por la edad, pero también usted mencionó, bueno, y un hipertenso y un diabético y alguien que tenga un problema de un cáncer con un proceso inmunológico, pues obviamente entonces vamos a terminar con que el Estado le viola el derecho individual a cualquier persona por una razón X o por la otra, porque puede ser vulnerable. Es una situación bastante complicada. Le comento que a partir de estas situaciones que se han venido dando, la señora procuradora de la Defensoría de los Derechos Humanos del Adulto Mayor se presentó a una de estas instituciones, no recuerdo si fue a MyCom, que estaba también negándole el derecho a la renovación de la licencia, siguiendo una disposición presidencial. Y la señora procuradora pues tuvo una acción y a través de esa acción de ella se reabrieron un par de puntos, pero obviamente bajo presión, bajo una situación de antagonismo y bajo una situación de polarización. Yo creo que aquí lo importante, doctor, es el hecho de comprender esa libertad individual que nosotros tenemos, porque también usted se ha dado cuenta que de repente el gobierno pues dice unas medidas también que tampoco son correctas y resulta que la gente sale aglomerada y sale corriendo a comprar y hemos visto en los medios cómo en vez de ganar distanciamiento, lo que hacen es que se juntan porque están preocupados, porque tienen que ir a comprar, porque la noticia salió que mañana cierran. Entonces, Correcto. una serie de medidas que debían de enfocarse en una forma muy diferente, doctor. ¿No le parece? Exacto, correcto. Sí, ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Ya que cambiaron ahora las horas en que no se permite circulación, pues hay menos aglomeramiento, ¿verdad? En el transporte que está ahorita dándose, ¿no? Y que está empezando el transporte público, pero aún así, cuando estaba hasta las 4 de la tarde inicialmente, y después a las 5, después a las 6, la gente tenía que correr y habían aglomeraciones. Cuando se cerró el sábado después de las 2 de la tarde y todo el domingo, habían aglomeraciones el viernes, el sábado y después el lunes en bancos, en supermercados, en farmacias, etcétera, en donde, porque la gente tenía que conseguir algún producto o algo por el estilo. En cambio, cuando las horas están más amplias, se evita la aglomeración, que es uno de los grandes problemas que hay. Y claro, si uno empieza a prohibir que hayan reuniones de más de 10 personas, que no hayan fiestas, etcétera, en donde no se usan máscaras y usualmente es gente joven que la juventud está caracterizada por que creen en que son inmortales, etcétera. Ahí es donde pueden empezar los problemas y es lo que hay que tratar de educar a la gente antes que nada y cuando hay pues disposiciones que son de tipo general, pero de forma individual o para un grupo en particular es cuando no sucede. Y creo, como usted bien dice, que es obligación nuestra entrar en un diálogo con el gobierno para hacerles ver cuáles son las situaciones en las cuales pueden ser contraproducentes y también atentan contra la libertad individual. No es para entrar en un conflicto, no, simplemente para tener un diálogo constructivo y poder salir de esta situación lo mejor posible. Gracias, doctor. Estamos con el doctor Jacobo Sabaj, acá en Acción Positiva en Radio Infinita. Obviamente este problema no es propio de Guatemala ni nos es exclusivo, es una pandemia.
como se llamó al principio, ahora es una endemia, doctor, porque ya se va a quedar aquí por nosotros por un largo tiempo. Y tal vez esa parte es muy importante de comprender porque cuando se dio el pico, cuando empezó a subir, que el pico aquí en Guatemala nunca termina, ahora pareciera que está plana o está planándose ligeramente, pero el hecho real es de que esta enfermedad, esta endemia va a vivir con nosotros un largo tiempo. Recuerdo que la gripe española duró como 2 años y medio, y durante ese tiempo la sociedad tuvo que vivir con ella. Esta pandemia en particular ha sido llamada la pandemia del miedo, la pandemia de los medios, porque estamos enterados en el segundo de cuántos pacientes hay en todo el mundo, de cuántos casos se están produciendo nuevos, etcétera. Pero el hecho de que tengamos que vivir con ella y acostumbrarnos a que va a estar presente por lo menos un par de años más, en lo que pues se confirma la vacuna viene, se funciona, se distribuye a nivel mundial, porque no que haya vacuna no quiere decir que mañana esté en Guatemala, porque usted ya ve que va a pasar todavía muchas fases antes de que así sea. Pero ¿qué cree usted que sea lo más importante para acostumbrarnos a que tenemos que vivir con el virus? Usted ya mencionó muchas cosas, pero ¿qué considera usted que es lo más importante, doctor? Tal vez lo más importante es lo que usted dijo en relación a la comunicación instantánea que hay en todo lo que sucede, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Ha creado un miedo y realmente una paranoia en el cual nos ha empezado a paralizar y a tener un miedo tremendo. Y eso ha sido uno de los grandes problemas que hay, porque no hay que olvidar que ese es... ha afectado a millones a nivel mundial. Pero por otro lado, hay que reconocer que los individuos, la gran parte de los individuos se recuperan. Un porcentaje alto que depende de dónde lea uno las estadísticas, entre el 50 al 60% tienen enfermedad leve o asintomática y se recuperan. Y entonces no sé que se recuperen, no tienen noción de que estuvieron enfermos y solo por un examen es que se determina que estuvieron afectados. Y el grupo que llega a tener enfermedad es menos del 15%, un 10% que requiere atención médica, usualmente aislamiento en la casa, con medicamentos de tipo sintomático, y un porcentaje más pequeño que varía entre 2, 3 hasta el 5% requieren ya atención de tratamiento de intensivo. Y esto es importante. Entonces, esto es parte del gran problema que hay una paranoia, hay un miedo que nos ha paralizado completamente. Y eso tiene que difundirse para que la gente tome las precauciones necesarias, pero tampoco es para que haya una parálisis tan grande. Y el problema que hay es de que está afectando también el cuidado médico de otras condiciones. Por ejemplo, aquí en Guatemala, que es muy importante, la vacunación en niños se ha estado descuidando porque ya no llegan a los centros de salud, y entonces tenemos problemas con enfermedades que son mucho más contagiosas y con mayor morbilidad, como el sarampión, por ejemplo. Y así tenemos que prestarle atención a todo lo demás. Y desde el punto de vista del país también, aquí en Guatemala estamos viendo ya que los números en cuanto a desnutrición se están disparando para arriba, el hambre, etcétera. Son cosas que hay que ponerlos en la ecuación general, y esto es lo importante. En cuanto a vacunación, yo creo que eso es lo que nos va a ayudar. Hay varias vacunas que están ya en fase 3 y esperamos que tengamos algunos resultados porque toma tiempo, ¿verdad? Y hay que vacunar miles de personas con la vacuna y con alguna otra vacuna o placebo para determinar la tasa de protección que pueda dar la vacuna. Y yo no creo que vayan a haber vacunas aún en los países desarrollados antes de principios del año entrante. Como usted bien lo mencionó, hay que terminar los estudios, analizarlos, la distribución, etcétera. O sea que eso es muy, muy importante. Noticias que hay ahora, acabo de ver que Rusia ya
liberó una vacuna y creo que lo está haciendo muy extemporáneamente. No ha habido datos científicos, pero también puede ser un atentado, ¿no? Y es una carrera que hay entre los países. Muchas gracias, doctor. Pues mire, también aparte de lo que usted menciona, aquí en Guatemala y en otros lugares del mundo también, por ejemplo, el dengue es endémico también. Tenemos el Zika, tenemos chikungunya, tenemos una serie, la tuberculosis, que la tuberculosis también se ha venido descuidando a nivel mundial, no solamente en Guatemala. Como usted muy bien señala, la gente no va a los puestos de salud, los puestos de salud están muy abandonados. Todo esto se habla mucho del regreso a la nueva normalidad, en la parte económica, pero por otro lado, en lo que va a ser la parte médica también va a ser una parte muy complicada, doctor, por todas estas deficiencias que se han venido produciendo, porque me recuerdo que recientemente, a principios de marzo, por ejemplo, abril, cuando empezaban a darse estadísticas, hablábamos de 54 casos de coronavirus comprobados y de 2,000 casos de dengue en el mismo día, en el mismo reporte por parte del ministerio. Es decir, el problema es mucho mayor y como usted sabe, la letalidad de estas enfermedades puede ser muy grave, llegando al dengue hemorrágico, la tuberculosis que no se controla, etcétera. En fin, yo creo que el problema se ve complicado, como que no hay que perder ni cerrar los ojos ante el hecho de que el coronavirus nos obnubila de ver prácticamente el resto. Pero mire, doctor, pues esta noche lo que queríamos platicar con usted principalmente, gracias por compartirnos otros conceptos tan importantes, pero era este hecho del respeto que debe existir hacia los derechos humanos individuales particularmente y que no puede un gobierno pues definitivamente tomar una acción en contra de una cierta población y discriminarla, vedarla de sus derechos constitucionales, y yo lo felicito a usted por haber tomado esa actitud de publicar, y nosotros aquí en Acción Positiva estamos también en esa lucha porque creemos que es fundamental, no solamente por nuestra edad, sino porque así como nosotros hay muchísimos más guatemaltecos y hay otros grupos que son susceptibles eventualmente de poder ser objeto de una discriminación. Estamos casi cerca de tener que despedirnos, doctor Sabaj. ¿Qué nos quisiera comentar usted antes de que nos tengamos que decir adiós esta noche acá en Acción Positiva en Radio Infinita? Pues gracias, Francis. No, gracias por la oportunidad. Yo creo nuevamente que vamos a salir de esto y la solución va a ser la vacuna, ¿verdad? Tenemos que tener la paciencia. La tecnología que hay ahora para el desarrollo de vacunas creo que está permitiendo que el desarrollo de esa vacuna vaya a estar disponible en un tiempo récord. Con anterioridad, las vacunas para que salieran al público se necesitaban de 4 años en adelante en el desarrollo de investigación, y hoy por hoy creo que las vamos a tener en cosa de 1 año, año y medio, que es un tiempo récord, asegurando la efectividad, un perfil de efectividad adecuado y un perfil de seguridad adecuado. Así que yo creo que sí vamos a salir adelante de esto, y nuevamente de seguir las recomendaciones de tipo general, cuidarse cada quien, tomar responsabilidad, porque eso es parte de cómo evitamos el contagio y podemos disminuir el número de casos. Eso es lo que hay que hacer, y eso se necesita mucha educación a nivel general. Eso es lo que hay que hacer, pero agradezco la oportunidad, Francis. Un gran gusto de verlo e interactuar con usted. Muchísimas gracias, doctor Sabaj. Un gusto para mí también. Y a todos que nos han participado en esta noche acá en Acción Positiva, les agradecemos su audiencia. Feliz noche. Muchas gracias.